Hola, ¿cómo están? Mientras la OTAN está develando su plan nuclear contra Rusia, el mundo le está dando la espalda a una Ucrania en una supuesta cumbre de paz celebrada en Suiza. Hoy vamos a analizar esos últimos escenarios geopolíticos, los movimientos que hacen, además, a estas posturas. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa mundi y poder revisar datos graficados para entender estos movimientos y la respuesta de Rusia. Ahí lo tienen, Rusia frente al atavismo colonial, a esas posturas, ese pensamiento, dirían algunos en su significado. Vamos a ver nuestro mapa mundi desplegado identificando a esta nación con los colores de su bandera. Es importante destacar también que esta Federación Rusa es uno de los principales países exportadores de petróleo, ubicándose en el tercer lugar. El año 2022, para poner un dato, subía su posición al segundo lugar como exportador de petróleo de crudo en el planeta. Y en marzo del año pasado alcanzaba los 8.1 millones de barriles diarios exportados en tan solo un mes. Estos son niveles no vistos desde el año 2020. En la actualidad, el 80% de las exportaciones de petróleo ruso se dirigen a países de la región, sobre todo del Asia-Pacífico. El presidente, el que ven en pantalla, es Vladimir Putin, anunciaba la semana pasada la extensión del decreto de prohibición de exportar crudo a países que imponen un tope a los precios del petróleo hasta el 31 de diciembre de 2024. La medida iniciaba el 1 de febrero de 2023 y ha sido prorrogada de manera reiterada. Este documento, ¿qué hace? Impide el suministro de petróleo e hidrocarburos rusos si los contratos de los países del G7, la Unión Europea y Australia, de un modo directo o indirecto, restringen los precios del crudo ruso. Hay que recordar que la Unión Europea prohibía la compra de petróleo a Moscú suministrado por vía marítima en diciembre del 2022 y los países del G7, Australia y la Unión Europea pusieron un tope de $60 por barril, una medida que extendieron también hacia los hidrocarburos. El presidente Putin señalaba que está acostumbrado justamente Europa a robar, pero el mundo ha cambiado y difícilmente lo lograrán hacer hoy. Además, decía, calificaba esta medida como un atavismo colonial, pero no solamente en el tope de petróleo. Recordemos que los activos rusos congelados también son otro foco de interés del bloque occidentalista. De esto y más vamos a hablar y analizar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, Cristian Lamesa con nosotros. Cristian, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola Paola, es un gusto para mí, como siempre, estar con música en la directa de Telesur. Cristian, veíamos un poco cómo fluctuaba el precio del barril, las imposiciones que trata de mantener Occidente para controlar, digámoslo así, entrecomilladamente, a Rusia, algo que no ha logrado, ni siquiera con la imposición de medidas unilaterales. Pero el robo de activos es algo que también sale nuevamente a la luz. Estos activos congelados rusos, que inclusive hoy por la mañana Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, decía, los intereses que generen estos recursos no le pertenecen a Rusia. ¿Qué escenario peligroso abre esto más allá de la pérdida de confiabilidad quizás de estas empresas financieras o sistemas financieros en el extranjero que se prestan a este cometido? Bueno, las aristas, las implicancias de esta medida es realmente muy grave, y especialmente para Occidente, porque cabe recordar que los famosos 300.000 millones de dólares rusos que están secuestrados, vamos a decirlo así, pido disculpas por la voz, pero estoy con problemas en la garganta, pero bueno, estos 300.000 millones de dólares rusos secuestrados por este Occidente colectivo, sabemos que si se atreven a confiscarlos, por supuesto que ya Rusia dijo que va a tomar medidas simétricas, y los fondos occidentales que están en la Federación Rusa
cubren ese monto, incluso lo superan. Pero el daño y el perjuicio grande que ocasiona esto es ni más ni menos que para la imagen de Occidente. La famosa seguridad jurídica que siempre nos demandan a los países como nosotros, ¿no? Como Argentina, como Venezuela y tantos otros países emergentes que exigen esta famosa seguridad jurídica, es la que están matando con estas medidas, porque ¿qué país puede volver a confiar en los países europeos o en Estados Unidos, o en esta señora Janet Yellen diciendo que los intereses de estos activos no pertenecen a Rusia? Entonces, ¿a quién pertenecen? Bueno, en este sentido yo creo que esta medida atenta incluso contra el libre mercado del que también ellos hacen tanta gala, ¿no? Como vos bien decías, en el tema del petróleo, intentando imponer un precio a lo que es el valor de mercado, lo cual por supuesto que da por tierra con esas leyes, ¿no?, de la oferta y la demanda que ellos siempre ponen de relieve. Y para terminar, hay un dato muy interesante de los últimos días, del 9 de junio, si no me equivoco, que justamente tiene que ver con toda esta debacle del dólar y esta caída de la confiabilidad de los Estados Unidos. Y es el hecho de que el príncipe Mohammed bin Salman ya oficialmente dijo el día del vencimiento del acuerdo por el cual se había establecido el petrodólar, que no lo iba a prorrogar a Arabia Saudita. Esto, por supuesto, es inescindible, esta decisión, del contexto internacional, de estas medidas cuando se toma el dólar como arma y no como una divisa de comercio internacional, y también cuando se ven amenazados los intereses de los países, sus fondos soberanos. Entonces, por supuesto, ¿a quién perjudica esto? Finalmente termina perjudicando a Washington, entre otras cosas, por ejemplo, esto que decía, que se caiga este acuerdo, que no se prorrogue, que es lo que le dio durante 50 años sustentabilidad al dólar, ya que es una moneda que no está sostenida por absolutamente nada concreto. Ahora, si miramos esta moneda de la otra cara, podríamos también visualizar un escenario que planteaba el presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Medvedev, y decía, sería interesante pedirle una indemnización a Estados Unidos por la colonización, por los saqueos y las invasiones que ha hecho a los países del mundo. ¿Le alcanzaría el dinero al país del norte para poder indemnizar, sobre todo tomando en cuenta, Cristian, que se viene un cara a cara esperado entre Joe Biden y Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales en ese país en noviembre? Quizás es uno de los temas que no va a quedar por fuera. Por supuesto, yo creo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es muy ruidoso, ¿no?, que la situación mundial esté supeditada a la elección en los Estados Unidos, porque de ser así todos los ciudadanos del mundo deberíamos tener el derecho a votar en esas elecciones, si es que realmente gravitan y lo hacen en este caso la paz mundial. Yo creo que en este sentido son tal vez una de las últimas esperanzas que podemos abrigar de que este conflicto no siga escalando y que se corte justamente con el acceso a la Casa Blanca a un nuevo presidente, porque ya vimos que Joe Biden, que siempre los demócratas se pintan de progresistas, pero realmente terminan siendo los más neoconservadores y guerreristas del mundo. Y Trump, que si bien no es santo de mi devoción, por supuesto que hay que recordar que no inició una guerra propia y por supuesto que con Ucrania particularmente tiene un tema personal, un encono, ya que están los vínculos entre ese país y la familia Biden, vínculos bastante corruptos, dicho sea de paso. Y lo que decía Medvedev, por supuesto que es muy cierto. Yo creo que de hecho no le alcanzaría todo el dinero que posee y muchísimo más tampoco para indemnizar a todos los países que ha destruido Estados Unidos, que ha llevado el quebranto, que ha explotado durante décadas y décadas y los siglos, y las millones y millones de muertes que ha ocasionado. Yo creo que que terminemos de salir de esta hegemonía unipolar encabezada por Washington
es la mejor noticia que puede tener la humanidad en los últimos siglos, sin duda, como lo dijo el presidente Xi Jinping en la última visita que hizo a Moscú, cuando le dijo al presidente Putin que se estaba construyendo un nuevo orden mundial que iba a perdurar por los próximos 200 años. Y ahí está la radiografía completa de lo que es el surgimiento de este mundo multipolar, explicado por Cristian Lamesa, que confluye también en estas decisiones últimas que se han visto en esa famosa cumbre de paz en Suiza. De esto y más hablaremos al regreso. Agradecer a Cristian Lamesa por habernos acompañado con su análisis en el programa. ¿Qué tiene nuestra escala? Con ella marcamos la pausa y al regreso tenemos más. Las críticas crecen en torno a las posturas de republicanos y demócratas con todo ese dinero que se le entrega a Ucrania. Esto lo reseña el portal web Canal 26. Está titulando así: Trump cuestiona la ayuda a Zelensky. Cada vez que viene a nuestro país se va con $60,000 millones. El expresidente de Estados Unidos y virtual candidato a la presidencia, el republicano Trump, prometía que en caso de ganar las elecciones de noviembre le pondrá fin a esos interminables pagos multimillonarios a la Ucrania del estafador Volodymyr Zelensky. Así lo calificó, así lo reseñaba el magnate neoyorquino. Al asignar más y más paquetes de ayuda, el presidente Joe Biden está despilfarrando dinero a niveles nunca vistos. Creo que Zelensky es quizás el mejor vendedor de todos los políticos que han existido. Cada vez que viene a nuestro país se va con $60,000 millones, decía Trump al intervenir frente a sus partidarios en Detroit, añadiendo que luego llega a casa y anuncia que necesita otros $60,000 millones más. Nunca se acaba, dice Trump. Es lo que voy a arreglar yo apenas llegue a la presidencia. Señalaba que auditará además los préstamos entregados por parte del gobierno de Estados Unidos, prometiendo en varias ocasiones que en caso de ganar estos comicios en 2024, firmaría una paz que sería rápida entre Rusia y Ucrania y que podría registrarse en menos de 24 horas. Él tiene una relación buena con los líderes de Ucrania y Rusia. Esto es lo que destacaba Trump. Así de frente se lo dice a Joe Biden, con quien espera debatir cara a cara el próximo 27 de junio. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Y es que la cumbre de paz por Ucrania organizada por Occidente concluía sin unanimidad. Como lo escuchó usted, el final del documento no ha sido rubricado en su totalidad. 84 países han dicho que sí. Los más de 100 que fueron invitados asistieron algunos, otros no. México, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Armenia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, la India, Indonesia, Libia, Tailandia y el Vaticano han decidido no firmar este documento final. La ausencia muy marcada de los presidentes de China, de Brasil, Colombia y del propio Joe Biden de Estados Unidos. No asistieron a este evento y Rusia no fue invitada. Ya sabíamos de manera antelada que el Kremlin no participaría en ningún caso y que es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia. El 14 de junio, el presidente Vladimir Putin señalaba que para iniciar negociaciones de paz con Ucrania debería retirar todas sus tropas de nuevos territorios, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia debían ser levantadas. Bajo esas condiciones, sí habría un escenario de diálogo, dice Putin una y otra vez. Analicemos este escenario que ha tratado además de ser utilizado mediáticamente durante toda esta jornada. El politólogo Enrique Refollón nos acompaña en directo en El Mapa. Hola Enrique, qué gusto tenerte en Telesur, bienvenido. Una cumbre que ha fallado por sí sola y sobre todo, ¿qué mensaje le está dando al mundo?
Bueno, el mensaje era previsible, básicamente, que es la cumbre de Occidente para Occidente, pero luego, claro, dándose cuenta de que necesitaban bastante relleno para la foto, que no bastaba con los países anglosajones, norteamericanos y europeos, que necesitaban traerse a muchos más. De ahí esa presión para que, por ejemplo, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, apareciera por allí también, y también pues, otro jefe de Estado que apuntan para la foto. Pero en definitiva, al igual que el G7, es esas reuniones, como digo, de Occidente para su club, para sus fotos, para mostrar lo comprometidos que están con la paz, pero por otro lado son los mismos que no paran de decir de enviar más armamento a Ucrania, de preparar a Europa para una guerra contra Rusia, a la vez todo mientras que dicen que hay que llegar a alguna clase de solución pacífica para resolver el conflicto de Palestina en Gaza. Es peculiar, ¿no?, que para una cosa, para la cuestión de Oriente Medio, se deshagan en palabras de paz, negociación, encuentro y demás, y en un caso de una guerra todavía más cercana, como es en Ucrania contra Rusia, básicamente aquí hay que enviar armamento, aquí hay que desplegar más tropas de la OTAN, aquí hay que prepararse para una guerra contra Rusia, aquí hay que aumentar el gasto en defensa, el presupuesto militar de los países, hay que dejar de gastar menos en políticas sociales y más en políticas militares, y esto te lo firman desde la derecha liberal hasta la izquierda progresista o socialista o laborista. Es curioso cómo todos esos se alinean en favor de una guerra en Europa, lo cual es, como digo, tremendamente absurdo y terrible, porque no es que simplemente estén financiando o apoyando una guerra en cualquier parte del mundo, lo cual ya estaría mal de por sí, sino que además lo hacen en su frontera inmediata contra el país que tiene más armas nucleares del mundo, y además en un contexto donde los europeos en general no quieren ir a esa guerra. Es decir, ¿con qué clase de guerra van a hacer si podrán tener mucho dinero, podrán aumentar las partidas presupuestarias, pero nadie quiere ir a luchar esa guerra? Es decir, han desencadenado una guerra intermediada, una guerra proxy contra Rusia a través de Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos, por cierto, hace lo mismo que en Europa, pero en el ámbito de Asia-Pacífico contra China. En vez de Ucrania, utiliza Taiwán, y en vez de arrastrar a Europa, arrastra a sus socios de Asia-Pacífico como Japón, Corea del Sur y Filipinas. Es decir, tenemos esa misma estrategia de guerra en un lado y otro del ámbito eurasiático. Por el lado, como digo, de Europa, pues utilizando a Ucrania, y ahora el escenario ucraniano no les ha salido bien, ¿y qué hacen? Querer que la guerra se extienda y que sea toda Europa contra Rusia, y ya viendo ese posible fracaso, por un lado, pues adelantan que por Oriente, por Asia-Pacífico, pues como Taiwán contra China no va a tener éxito, bueno, que sea un 4 contra 1, ¿no? Es decir, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas contra China, a ver si así entre todos le hacen un daño letal y consiguen la destrucción de China por un lado o la destrucción de Rusia por otro. Lo que están consiguiendo básicamente es la demostración de que Occidente está cada vez más solo, que los aliados le quedan cada vez más contados, y esto se ve básicamente con mirar cuántos países participaron, cuántas delegaciones hubo en el Foro Económico de San Petersburgo, Foro Económico Internacional de San Petersburgo, unas semanas antes de esa cumbre de paz de Suiza. Es decir, hubo 137 países representados en San Petersburgo y hubo menos de 100 en Suiza. Ya nos hace una idea para que luego se diga que Rusia está muy aislada del mundo, que es un país paria y todo eso. Todo, evidentemente, desde una posición totalmente occidentalista, de que, claro, Rusia ha perdido a Occidente, entonces Rusia ya no tiene nada, pero no se dan cuenta de que en Rusia no lo ven así, vamos, absolutamente no lo ven así, sino, bueno, habremos perdido a Occidente, un problema menos, porque desde Occidente solo recibíamos no solo problemas, sino también guerras y exigencias constantes sobre lo que Rusia tenía que hacer y comportarse. Sí, y a propósito de lo que dices, esto no queda en la narrativa. Ha sido revelado el plan de la OTAN, lo ha dicho su propio secretario general. Vamos a ver cómo lo decía para poder analizarlo.
Dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien está a punto de salir además de esta configuración, declaraba esto muy temprano hoy ante los medios de comunicación. No voy a entrar en detalles operativos, dijo, sobre cuántas ojivas nucleares deberían estar en stock de combate y cuántas deberían estar almacenadas, pero tenemos que consultar sobre esas cuestiones y eso es lo que estamos haciendo. Cuando le preguntaban si tienen capacidad nuclear para responder ante un posible ataque de lo que él ha calificado como enemigos a Rusia y a China. Enrique, con esto Estados Unidos no solamente reconoce que sí tiene arsenal nuclear, que sus aliados otanistas tienen arsenal nuclear, sino que están alistando un stock que van a colocar en stand-by, como dice, mientras analizan este nuevo escenario, el que ya nos planteabas, China. ¿Por qué revelar este plan de forzar a Rusia a utilizar armas nucleares cuando Rusia, recordemos, que no utiliza este lenguaje nuclear porque sí, sino ante la provocación que lanza la OTAN? ¿Qué escenario peligroso abre esto? Bueno, esto es más de lo mismo y si no es hoy, va a ser mañana durante esta semana de junio. Desde Rusia harán otras declaraciones respondiendo a este leño noruego de Jens Stoltenberg y dirán también alguna cosa nuclear. ¿Esto por qué me refiero? Porque desde Occidente lo que dicen es, no, es que la retórica nuclear es de Rusia constantemente. Claro, uno ve la cronología de las cosas y dices, a ver, es que queréis que los rusos hagan cualquier tipo de declaración nuclear, lo buscáis, pero les tiráis el cebo, les tiráis la pedra dialéctica nuclear y luego os sorprendéis porque os responden de la misma forma. O responden con maniobras de armamento nuclear táctico cuando desde la OTAN se ha estado practicando también con eso, con fuerzas aéreas, por ejemplo, como sucede en las maniobras actuales en Europa. Es decir, tiran la piedra, esconden la mano, como dice el refrán, y se sorprenden de que Rusia también les diga claramente, oye, que nosotros tenemos muchas armas nucleares y también nos podemos poner a ensayar con ellas, que lo sepáis. Y luego es, una vez más, otra muestra de ese orden mundial basado en las reglas que Occidente le da la gana, de ellos pueden utilizar todo tipo de lenguaje de armamento nuclear, pueden decir lo que quieran, y luego se sorprenden de que otros países también les digan, oye, que yo también tengo armas nucleares, que lo sepas, y además más que tú, y las puedo también mover por mi territorio. Y evidentemente todo lo que desde el ámbito OTAN digan contra Rusia, evidentemente los chinos también toman nota de ello, porque ahora es Rusia quien se está enfrentando a toda la OTAN en Ucrania, a todo ese esfuerzo material principalmente de algunos miles de mercenarios y también financiero, porque al fin y al cabo, como dijo ese gran bocazas del senador Lindsey Graham de Estados Unidos, lo que les importa es que Rusia no conquiste Ucrania para que no se quede con esos recursos naturales valorados en billones de dólares y que esos recursos fueran a parar a China. Nunca les ha importado ni la democracia, ni la libertad, ni los derechos humanos. Lo único que les importa es meter a Rusia en una guerra, que los que mueran sean otros, ucranianos en este caso, que en primer lugar puedan expoliar, puedan hacer un saqueo neocolonial en Ucrania. Por eso su obsesión con no perder el puerto de Odessa, porque es esa gran ubre de ordeño de los recursos naturales y minerales de Ucrania. Y por otro lado, claro, su deseo absoluto, su deseo más lujurioso es ver a una Rusia totalmente dividida, fragmentada, y que esos trocitos por separado sean explotados, como en su momento hicieron con el Tratado de Berlín para repartirse el continente africano, pues hacer un nuevo tratado para repartirse Rusia. Y una vez hayan acabado con Rusia, van a ir a por China. Y esto es tan lógico de señalar, porque es la noción que ha dicho desde Estados Unidos, como estúpido por parte de Estados Unidos, porque solo ha conseguido que Rusia y China y otros muchos países estén más unidos que nunca, porque la guerra ya la tiene Rusia por un lado y se la prometen a China por el otro, que
que, como digo, es que es absurdo desde un punto de vista lógico. Si tienes dos enemigos, no le quieras hacer la guerra a los dos, sobre todo porque Estados Unidos es un país que demográficamente no podría contra todo y que tampoco políticamente lo puede asumir. Es decir, es un país que ese veneno del dividir y vencerás se lo ha aplicado a muchos otros países en el contexto americano, africano y asiático. Pero es que ellos mismos parece que, como en plan película, se les cayó un bidón de ese veneno sobre su propio país y también han hecho esa división social. Y va a haber muy pocos voluntarios estadounidenses, y eso lo saben también en Estados Unidos, por eso siempre se quejan de esa falta de reemplazos. Básicamente, ¿quién va a querer ir a una guerra a morir por Biden y compañía, por Biden, Kamala Harris y Nancy Pelosi? Una guerra a Ucrania para morir en una lucha contra Rusia, o irse a Taiwán para luchar contra China, o en otros muchos escenarios de Asia, por ejemplo, de Oriente Medio. En fin, lo que hacen es buscar intermediarios para que sean otros los que mueran y utilizar sobre todo ese lenguaje de nosotros apoyamos a nuestros aliados, claro, como intentaron en su momento con Bolton, con ese halcón neocon de la época Trump. Querían que Colombia se metiera en una guerra con Venezuela, pero no Estados Unidos. Estados Unidos simplemente haciendo el paripé de, bueno, estamos aquí apoyando a nuestros aliados colombianos, pero que sean los colombianos los que se lleven el golpe de la guerra. Y a ser posible también meter a Bolsonaro por otro lado con Brasil y que se vayan en una guerra. Y la guerra que se la coman otros. Eso en un escenario americano, eso es lo mismo que han intentado, bueno, que han conseguido por todo lo alto en Ucrania, que sean ucranianos los que mueran en esa guerra y de paso también rusos, es decir, doble beneficio para Estados Unidos. Y ahora lo que buscan es que sea toda Europa la que se lance a una guerra. Europa, no Estados Unidos. Muy importante. Siempre hablan de, no, esto es por nuestros aliados europeos. Que se lancen ellos. Claro, muy bien. Si es que jugando con vidas ajenas y con dinero ajeno, así de felices están. Y luego declaran, si es que esta guerra nos va muy bien. Si es que no mueren estadounidenses ni británicos. Claro, los que mueren son eslavos, por este lado. Mueren de nosotros, de los salvajes, de los bárbaros en su perspectiva. Y así está la cosa. Y por otro lado, quieren que sean los, entre comillas, los bárbaros del lejano oriente, los chinos, porque al final son tan chinos los de Taiwán como los de la China continental, que sean ellos los que mueran. Y si por el camino mueren japoneses, ya ves tú qué problemas, si mueren filipinos, ya ves tú qué problemas, si son todos de estos aliados bárbaros que tiene Estados Unidos. Entonces, en esa perspectiva, luego se sorprenden de que haya países que estén cada vez más cercanos, porque digan, oiga, es que nosotros lo que queremos es, por un lado, vivir y por el otro, prosperar. Y Estados Unidos solo busca cómo dividir, cómo enfrentarte, cómo generar una guerra y beneficiarse ellos de la muerte y del sufrimiento de otros, y luego aprovechar para saquear tus recursos. Y también, si es posible, llevarse la mejor parte de tu población para que sean la mano de obra barata en su país. Y eso, Enrique, resume en esta frase que decía Putin la anterior semana. ¿Quién es el enemigo del mundo? ¿Quién es el enemigo de Europa? Rusia no lo es, Estados Unidos. Gracias, Enrique Refollo, como siempre, por compartir su análisis con nuestros televidentes aquí en El Mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando rápidamente nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Robo. Tras las decisiones del G7 de otorgar como préstamo los activos congelados rusos e ir más allá, señalando que los intereses que generan los mismos no le pertenecen ya a Rusia, no solo se consolida como un robo, también como una peligrosa ruta de inseguridad y falta de credibilidad y financiera y seguridad jurídica, por supuesto, para las entidades extranjeras que se prestan a este cometido. El panorama podría ser distinto si los países del mundo decidiesen pagarle a Estados Unidos con la misma moneda. Es decir, que Estados Unidos tenga que indemnizar por las colonizaciones, invasiones y saqueos, además de los muertos que ha dejado por su ambición de mantener su hegemonía. Seguro que ni todo el dinero del mundo le alcanzaría. 2. Todos con Rusia. Una cumbre donde se ha notado la ausencia de China, del propio Biden, y donde varios países, incluidos los miembros del BRICS, no han firmado la declaración final, porque no se ha arribado a nada concreto. El fracaso de la supuesta cumbre de paz en Suiza sin la presencia de Rusia pone en tela de
juicio a los millones que sigue apostando Estados Unidos y que obliga a los contribuyentes europeos a dar a un Estado fallido como es el ucraniano, lo que demuestra que el mundo se inclina más a las políticas del Kremlin que de la propia Casa Blanca, un tema que no podrá evadir Biden frente a Trump en el próximo cara a cara del 27 de junio. 3. Nuclear. Totalmente al descubierto ha quedado que el plan de la OTAN es orillar a Rusia a usar armas nucleares. El secretario de esta organización, Stoltenberg, ha confesado de manera abierta que la OTAN ha decidido hacer una demostración de músculo nuclear frente a lo que ha calificado como amenazas a Rusia y China, sacando las armas nucleares de los aliados de la Organización Transatlántica de depósitos y dejarlas en stand-by, en espera de responder al siguiente escenario que podría ser contra China, un escenario creado, por supuesto, por Estados Unidos para tratar de justificar el aumento de su propio arsenal nuclear. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.